La guerra que no comenzó por ambición, sino por miedo. La guerra del Peloponeso no estalló porque alguien quisiera conquistar el mundo. No comenzó por un plan maestro ni por un deseo explícito de dominación. Comenzó por algo mucho más humano y mucho más peligroso. El miedo. Miedo a perder poder. Miedo a quedarse atrás. Miedo a que el otro creciera demasiado. Durante años, el equilibrio entre las ciudades griegas se sostuvo de forma frágil. No era paz verdadera, era una pausa incómoda. Atenas crecía, se expandía, acumulaba influencia, riqueza y aliados. No necesitaba atacar directamente para provocar temor. Su sola existencia, cada vez más fuerte, era una amenaza silenciosa. Esparta observaba ese crecimiento con inquietud, no porque Atenas fuera malvada, sino porque estaba cambiando el orden del mundo que Esparta entendía. Y cuando un poder establecido siente que el futuro ya no le pertenece, la guerra deja de ser una opción y se convierte en una reacción. Aquí está la clave. Esta guerra no fue impulsada por el deseo de ganar más, sino por el temor de perderlo todo. Ese miedo se filtró en cada decisión, en cada discurso, en cada alianza. Se justificaron medidas extremas no porque fueran justas, sino porque parecían necesarias. La lógica fue simple y brutal. Si no actuamos ahora, mañana será demasiado tarde. Así nacen las guerras más largas y más destructivas. No desde la ambición clara, sino desde la inseguridad profunda, desde la sensación de que el mundo está cambiando demasiado rápido y alguien debe detenerlo. La guerra del Peloponeso fue, en esencia, un choque entre el presente y el futuro, entre un poder que crecía sin pedir permiso y otro que temía desaparecer si no reaccionaba. Y cuando el miedo gobierna las decisiones, la razón deja de ser el árbitro. Este conflicto dejó una advertencia que atraviesa los siglos. Cuando el miedo dirige la política, incluso las sociedades más avanzadas pueden justificar lo injustificable. Y una vez que ese camino se toma, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando la guerra nace del miedo, no busca una victoria rápida, busca eliminar la amenaza, aunque el precio sea destruirlo todo en el proceso. Y para entender por qué este miedo fue tan profundo, hay que mirar de cerca al poder que lo provocó. Un poder que se presentaba como ejemplo de libertad, pero que comenzaba a comportarse como algo muy distinto. Atenas, el poder de una democracia imperial. Atenas no se veía a sí misma como un imperio, se veía como un modelo, como una ciudad libre, abierta, avanzada, la cuna de la democracia, del pensamiento, del debate público. Y precisamente por eso, durante mucho tiempo, no se dio cuenta de lo que estaba llegando a ser. Tras las guerras contra Persia, Atenas emergió fortalecida. Su flota dominaba el mar, su economía crecía, sus aliados dependían cada vez más de su protección. Lo que comenzó como una liga defensiva terminó convirtiéndose, casi sin notarlo, en una red de control. Los aliados ya no podían irse libremente. Las decisiones se tomaban en Atenas, y la libertad ajena empezó a parecer prescindible si interfería con la seguridad propia. Aquí aparece una contradicción central, una democracia que defendía la libertad hacia adentro, pero ejercía dominio hacia afuera. Atenas justificaba este poder con argumentos racionales. Decía que mantenía el orden, que protegía a los más débiles, que su liderazgo era necesario para evitar el caos. Y en parte, lo creía. El problema no era la intención declarada, sino el resultado real. Poco a poco, el poder dejó de ser una responsabilidad compartida y se volvió una imposición. La democracia ateniense funcionaba, pero solo para los ciudadanos atenienses. Fuera de sus muros, el sistema se endurecía, los tributos aumentaban, las rebeliones se castigaban con severidad, y cualquier intento de autonomía era visto como una amenaza existencial. Este es uno de los aspectos más incómodos de la guerra del Peloponeso. Mostró que una democracia puede comportarse como imperio sin abandonar sus ideales internos. Puede votar decisiones injustas, puede legitimar abusos con procedimientos formales, puede convencerse de que actúa correctamente porque lo hace en nombre del pueblo. Atenas no era una tiranía, era algo más complejo y más peligroso, una democracia convencida de su superioridad moral. Y cuando un sistema cree que representa el bien absoluto, empieza a justificarlo todo. Ese crecimiento, envuelto en discursos de libertad y progreso, fue exactamente lo que despertó
aumentó el miedo en Esparta, no porque Atenas fuera cruel, sino porque su poder parecía no tener límite ni freno interno. Y cuando una potencia deja de reconocer límites, los demás no esperan a ser dominados, reaccionan. Así, la democracia que se creía garante del equilibrio terminó siendo el factor que lo rompió. Para comprender por qué el choque fue inevitable, ahora hay que mirar al otro lado del tablero, a una sociedad completamente distinta, rígida, disciplinada y aterrada ante la idea de un mundo que ya no podía controlar. Esparta, fuerza, disciplina y el miedo al cambio. Esparta representaba todo lo contrario a Atenas, donde una debatía, la otra obedecía. Donde una celebraba la innovación, la otra protegía la tradición. Esparta no era un imperio comercial ni cultural. Era una máquina de guerra construida para un solo propósito: sobrevivir sin cambiar. Su sistema funcionaba, pero solo bajo una condición estricta: estabilidad absoluta. Los espartanos habían organizado su sociedad alrededor del control. Control del territorio, control de la población sometida, control de las emociones individuales. La disciplina no era una virtud moral, era una necesidad existencial. Cualquier alteración del equilibrio interno podía provocar el colapso total del sistema. Por eso, Esparta no temía tanto a Atenas por su poder militar, sino por lo que representaba. Atenas era dinamismo, movimiento, cambio constante, y para una sociedad rígida, el cambio no es progreso, es amenaza. Cada victoria ateniense, cada alianza, cada expansión naval era percibida en Esparta como un paso más hacia un mundo que ya no podría controlar. No hacía falta que Atenas atacara directamente, su crecimiento bastaba para desestabilizar psicológicamente a Esparta. Aquí se produce un fenómeno clave: el miedo al futuro. Esparta sabía que no podía competir con Atenas en creatividad, comercio o apertura. Su ventaja estaba en la fuerza, la disciplina y la resistencia. Pero esas cualidades funcionan mejor en un mundo estático. En un mundo que cambia, se convierten en una desventaja. Por eso Esparta reaccionó, no por ambición, sino por supervivencia. No buscaba dominar a Atenas, buscaba detenerla, congelar el mundo antes de que se volviera irreconocible. Esta mentalidad marcó toda su estrategia. Esparta no necesitaba ganar rápido, necesitaba resistir, aguantar, desgastar, apostar a que el tiempo jugaría a su favor y que Atenas, con su dinamismo, terminaría cometiendo errores. La guerra del Peloponeso no fue solo un choque de ejércitos, fue un choque de modelos de vida, dos formas incompatibles de entender el poder, la sociedad y el futuro. Y cuando dos visiones opuestas del mundo se enfrentan, la verdad deja de importar tanto como la narrativa. Ahí comienza otra fase decisiva del conflicto, una fase donde la palabra empezó a pesar tanto como la espada y donde la propaganda reemplazó a la verdad. Cuando la propaganda reemplazó a la verdad. A medida que la guerra del Peloponeso avanzaba, la verdad dejó de ser una prioridad, no porque hubiera desaparecido, sino porque dejó de ser útil. En su lugar apareció algo mucho más eficaz: la propaganda, no como una herramienta ocasional, sino como un sistema permanente para sostener la guerra. Ambos bandos comprendieron rápidamente que no bastaba convencer al enemigo en el campo de batalla, había que vencerlo en la mente de la población, convencer a los propios ciudadanos de que la guerra era justa, convencer a los aliados de que no había alternativa, convencer incluso a los neutrales de que elegir bando era inevitable. Los discursos públicos se llenaron de medias verdades, se exageraban amenazas, se minimizaban derrotas, se transformaban errores estratégicos en sacrificios necesarios. La narrativa importaba más que los hechos, porque los hechos, por sí solos, no movilizan a una sociedad durante años de conflicto. Aquí ocurrió algo decisivo: la propaganda no solo engañó al enemigo, también empezó a engañar a quienes la producían. Los líderes comenzaron a creer sus propios relatos, y cuando eso sucede, la capacidad de corregir errores se reduce drásticamente. Cualquier crítica pasa a verse como traición, cualquier duda como debilidad. La guerra dejó de evaluarse con criterios racionales y empezó a medirse con criterios emocionales. ¿Qué decisión parecía más firme? ¿Cuál transmitía más seguridad? ¿Cuál mantenía alta la moral, aunque fuera equivocada? En este clima, la verdad se volvió peligrosa. Decirla podía desmoralizar,
dividir o debilitar la unidad interna. Así que se ocultó, se suavizó o se reinterpretó, no por maldad individual, sino porque el sistema lo exigía. La guerra del Peloponeso mostró cómo incluso sociedades con tradición de debate y pensamiento crítico pueden abandonar la verdad cuando sienten que su supervivencia está en juego. La propaganda no apareció como una imposición externa, sino como una necesidad autojustificada. Este fue uno de los momentos más oscuros del conflicto, no por la violencia directa, sino porque la mentira se normalizó como instrumento político. Y una vez que eso ocurre, las decisiones dejan de basarse en la realidad y comienzan a girar en torno a percepciones fabricadas. El resultado fue inevitable, errores cada vez más graves, justificables solo dentro del relato oficial. Y cuando una sociedad ya no puede cuestionar sus propias decisiones, el daño empieza desde adentro. Este fue el punto en que la guerra dejó de ser solo un enfrentamiento externo y comenzó a convertirse en un proceso de autodestrucción. Y ese proceso se aceleró cuando el sistema que debía proteger a la sociedad empezó a quebrarse bajo la presión. Cuando la democracia, puesta a prueba, comenzó a tomar decisiones que la negaban a sí misma. La democracia bajo presión, decisiones que destruyen desde dentro. La guerra del Peloponeso puso a prueba algo más que ejércitos y alianzas. Puso a prueba la democracia misma. Y lo que reveló fue inquietante. Cuando una democracia vive bajo presión constante, puede empezar a tomar decisiones que contradicen sus propios principios sin dejar de llamarse democrática. En Atenas, las decisiones seguían siendo votadas. Los discursos seguían pronunciándose en público. Los procedimientos seguían existiendo. Pero el contenido de esas decisiones empezó a cambiar. La urgencia de la guerra justificó medidas cada vez más extremas. Y lo que antes habría sido impensable comenzó a parecer necesario. Se castigó con dureza a quienes dudaban. Se reprimieron disidencias internas. Se aprobaron acciones que iban contra los valores que Atenas decía defender. Todo con un argumento recurrente: la supervivencia del Estado estaba en juego. Aquí aparece una de las lecciones más incómodas de esta guerra. La democracia no se rompe de golpe, no desaparece con un golpe externo. Se erosiona lentamente desde dentro, cuando el miedo convierte cada excepción en norma y cada abuso en algo temporal que nunca se revierte. Los ciudadanos no dejaron de votar, pero votaban bajo presión emocional, bajo discursos diseñados para activar el temor y la urgencia. Y cuando una sociedad vota desde el miedo, las decisiones tienden a volverse más duras, más cerradas y menos racionales. La guerra transformó el debate público. Ya no se discutía qué era lo correcto, sino que parecía más firme. La moderación se volvió sospechosa, la prudencia se confundió con debilidad, y la agresividad empezó a verse como señal de compromiso con la causa. Este clima produjo errores graves, decisiones mal calculadas, operaciones innecesarias y castigos desproporcionados que terminaron debilitando a la propia Atenas más de lo que dañaron al enemigo. El sistema que debía proteger la ciudad comenzó a volverse contra ella. La guerra del Peloponeso mostró que la democracia no es invulnerable. Puede sobrevivir formalmente mientras pierde su esencia. Puede seguir funcionando en apariencia mientras se vacía de sentido. Y cuando eso ocurre, el mayor enemigo ya no está afuera. Está dentro del propio sistema, justificando cada paso con la promesa de que todo volverá a la normalidad algún día. Pero ese día rara vez llega. Y mientras la democracia se desgastaba internamente, otro factor seguía empujando la guerra hacia un punto sin retorno: el uso del lenguaje como arma. Palabras que no solo convencían, sino que mataban. El poder del discurso, palabras que mataron más que las armas. En la guerra del Peloponeso, las decisiones más destructivas no siempre se tomaron en el campo de batalla. Muchas se tomaron antes, en plazas públicas, en asambleas, en discursos cuidadosamente construidos. La palabra se convirtió en un arma silenciosa, capaz de movilizar ejércitos, justificar atrocidades y cerrar cualquier posibilidad de rectificación. Los líderes entendieron algo fundamental: quien controla el lenguaje, controla el marco mental desde el cual se toman las decisiones. No hacía falta mentir de forma descarada. Bastaba con elegir bien las palabras, llamar necesidad a la violencia, seguridad a la represión, unidad al silencio impuesto. El discurso político dejó de buscar la verdad y pasó a buscar adhesión. Importaba menos convencer con argumentos sólidos y más generar emociones fuertes: miedo, orgullo, resentimiento. Cuando esas emociones dominan, la razón queda en segundo plano. Así se normalizaron decisiones extremas, castigos colectivos, intervenciones desproporcionadas, medidas que,
En otro contexto, habrían provocado rechazo inmediato, pero en medio de la guerra, envueltas en un lenguaje patriótico y urgente, parecían inevitables. Lo más peligroso de este proceso fue que el lenguaje no solo afectó a la población, sino también a quienes lo usaban. Los propios líderes comenzaron a pensar dentro de sus discursos, a creer que no había alternativa, a confundir retórica con realidad. Y cuando eso ocurre, la capacidad de corregir errores desaparece. Las palabras, repetidas una y otra vez, crearon una atmósfera donde dudar era traicionar, donde cuestionar decisiones se interpretaba como debilidad, donde el desacuerdo dejó de ser parte del debate democrático y se convirtió en una amenaza interna. La guerra del Peloponeso mostró que el lenguaje puede preparar el terreno para la violencia mucho antes de que ésta ocurra, que las batallas más decisivas pueden librarse en la mente colectiva, moldeando percepciones hasta que ciertas acciones parezcan normales, incluso necesarias. Este uso del discurso no dejó cicatrices visibles de inmediato, pero erosionó algo fundamental, la capacidad de una sociedad para reconocerse a sí misma. Cuando las palabras dejan de describir la realidad y empiezan a reemplazarla, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace se vuelve peligrosa. Y mientras el lenguaje se volvía cada vez más agresivo y simplificador, la guerra entraba en una nueva fase. Una fase donde ya no se buscaba una victoria rápida, sino el agotamiento total del enemigo. Una guerra diseñada para desgastar no solo cuerpos y ejércitos, sino mentes, economías y cohesión social. La guerra como desgaste psicológico, no como victoria rápida. La guerra del Peloponeso no fue concebida para resolverse con una gran batalla decisiva. Muy pronto quedó claro que nadie podía imponerse de forma rápida y definitiva. Entonces, la lógica del conflicto cambió. La guerra dejó de buscar la victoria inmediata y comenzó a buscar algo más lento y más devastador, el desgaste psicológico. Ambos bandos entendieron que romper la moral del enemigo podía ser más efectivo que derrotarlo militarmente. Se trataba de cansar, de agotar, de hacer que la guerra pareciera interminable, de convertir cada año de conflicto en una carga emocional imposible de sostener. Las campañas ya no solo apuntaban a territorios estratégicos, sino a la estabilidad interna. Atacar suministros, interrumpir rutas comerciales, provocar hambrunas, sembrar incertidumbre. Todo formaba parte de una estrategia diseñada para debilitar la confianza del enemigo en su propia capacidad de resistir. Este tipo de guerra no necesita grandes victorias, necesita persistencia, necesita que la población empiece a preguntarse si vale la pena seguir, que el cansancio se convierta en frustración, que la frustración derive en divisiones internas. En Atenas, el desgaste se sintió con especial intensidad. El encierro prolongado, las pérdidas constantes y la sensación de que la guerra no tenía un final claro comenzaron a erosionar la cohesión social. La confianza en los líderes se debilitó. El debate se volvió más agresivo. El miedo y la fatiga reemplazaron al entusiasmo inicial. Esparta, por su parte, apostó a resistir, a aguantar más tiempo, a dejar que el dinamismo ateniense se transformara en vulnerabilidad. Sabía que una sociedad abierta y activa sufre más cuando se la obliga a vivir bajo presión constante. La guerra como desgaste es especialmente cruel porque no ofrece momentos claros de cierre. No hay una victoria que alivie el sufrimiento, solo una acumulación lenta de pérdidas que desgastan la voluntad colectiva. La guerra del Peloponeso demostró que, en conflictos prolongados, la mente es el principal campo de batalla, y que el bando que logra mantener su cohesión interna, incluso sin grandes triunfos, suele tener ventaja sobre aquel que empieza a fragmentarse desde adentro. Este enfoque transformó el conflicto en algo mucho más profundo que una guerra entre ciudades. Lo convirtió en una prueba de resistencia psicológica, donde sobrevivir era, en sí mismo, una forma de victoria. Pero el desgaste no solo afecta a las personas, también afecta a las decisiones. Y cuando una sociedad cansada toma decisiones importantes, el error se vuelve más probable. Ahí comienza otra fase crítica del conflicto. El momento en que el poder, agotado por la guerra, empieza a cometer sus peores errores. Cuando el imperio se vuelve su peor enemigo. A medida que la guerra del Peloponeso se prolongaba, Atenas comenzó a enfrentarse a un enemigo inesperado, ella misma. No fue una derrota repentina ni un colapso visible. Fue un proceso lento, casi imperceptible, donde las decisiones tomadas para sobrevivir terminaron debilitando aquello que pretendían proteger. El exceso de confianza jugó un papel decisivo. Atenas había ganado demasiado,
durante demasiado tiempo. Su éxito la llevó a creer que siempre podría corregir errores más adelante, que su superioridad intelectual y naval la sacaría de cualquier situación. Esa sensación de invulnerabilidad fue el comienzo del declive. Las decisiones estratégicas comenzaron a tomarse con menos prudencia. Se subestimó al enemigo, se sobreestimaron las propias capacidades. La lógica dejó de ser preventiva y pasó a ser reactiva. Cada fracaso se explicaba como un accidente aislado, nunca como una señal de algo más profundo. Pero el daño más grave no fue externo, fue interno. La presión constante de la guerra intensificó las divisiones políticas. Las luchas por el poder se volvieron más agresivas. Las acusaciones internas aumentaron. Y el debate, que alguna vez fue el orgullo de la democracia ateniense, se transformó en un campo de batalla más. Atenas empezó a castigarse a sí misma, a desconfiar de sus propios ciudadanos, a tomar decisiones impulsivas para demostrar fortaleza, aunque esas decisiones debilitaran su posición a largo plazo. El imperio que se había construido sobre la cooperación y la persuasión comenzó a sostenerse sobre el miedo y la imposición. La guerra del Peloponeso mostró que el poder no siempre cae por un enemigo superior. A veces cae porque pierde la capacidad de autocontrol, porque confunde firmeza con rigidez, porque deja de escuchar las señales que advierten del error. Cuando un poder se vuelve incapaz de cuestionarse, se encierra en una lógica peligrosa. Cualquier crítica se percibe como amenaza, cualquier corrección como retroceso, y así, el margen de maniobra se reduce hasta desaparecer. Este fue el punto en que Atenas dejó de ser solo víctima del conflicto y se convirtió en su principal impulsora, no porque quisiera destruirse, sino porque ya no supo detenerse. Y cuando un sistema alcanza ese punto, el desenlace deja de depender del enemigo, depende del siguiente error. Ese error, inevitable en un contexto de agotamiento y exceso de confianza, terminó revelando una verdad aún más incómoda sobre el poder. Una verdad que ninguna sociedad quiere aceptar, pero que la guerra del Peloponeso dejó grabada en la historia. La lección incómoda: la democracia no es inmune a la manipulación. La guerra del Peloponeso dejó una verdad difícil de aceptar: la democracia, por sí sola, no protege contra la manipulación. No es un escudo automático contra el error, ni una garantía de decisiones justas. Cuando el miedo domina, incluso los sistemas más participativos pueden ser utilizados para legitimar acciones profundamente destructivas. En Atenas, las decisiones seguían siendo colectivas. Se votaban en asambleas, se discutían en público, se defendían con discursos, pero el proceso democrático comenzó a funcionar dentro de un marco emocional alterado. El miedo, el cansancio y la presión constante deformaron el juicio colectivo. La manipulación no llegó en forma de imposición externa, surgió desde dentro del propio sistema. Líderes carismáticos aprendieron a guiar la opinión pública apelando a emociones básicas: temor a la derrota, orgullo herido, deseo de venganza. Bajo ese clima, la deliberación racional perdió espacio frente a decisiones impulsivas. Aquí se revela el peligro real: una democracia puede ser manipulada sin dejar de ser formalmente democrática. Puede tomar decisiones extremas con el respaldo mayoritario de su población. Puede justificar abusos en nombre de la voluntad popular. Y puede convencerse de que actúa correctamente solo porque el proceso fue legítimo. La guerra del Peloponeso mostró que el voto no elimina la propaganda, que la participación no neutraliza el engaño, y que la libertad de expresión, bajo presión extrema, puede convertirse en un canal para amplificar el miedo más que la verdad. Esta lección resulta incómoda porque rompe una ilusión muy arraigada: la idea de que las sociedades democráticas siempre aprenden de sus errores a tiempo. La historia demuestra que no siempre es así. A veces, los errores se profundizan precisamente porque están respaldados por una mayoría convencida. El conflicto reveló que la fortaleza de una democracia no reside solo en sus mecanismos formales, sino en la calidad del debate, en la capacidad de resistir la manipulación emocional y en la disposición a cuestionar decisiones incluso cuando parecen necesarias. Cuando esa capacidad se pierde, la democracia no desaparece de inmediato, se transforma, sigue funcionando, pero al servicio de impulsos que ya no controla. Y una vez que una sociedad cruza ese umbral, el daño no se limita al presente, deja una huella duradera en la forma en que entiende el poder, la verdad y la responsabilidad colectiva. Esa huella es la que convierte a la guerra del Peloponeso en algo más que un episodio del pasado. La convierte en una advertencia permanente, y es esa advertencia la que explica por qué, siglos después, este conflicto sigue siendo estudiado,
citado y temido, porque su última lección no habla solo de Grecia, habla de cualquier poder que crea que está a salvo de sus propias decisiones. ¿Por qué esta guerra sigue siendo una advertencia para cualquier poder? La guerra del Peloponeso no terminó cuando Atenas fue derrotada ni cuando Esparta proclamó su victoria. Terminó dejando algo mucho más duradero que territorios conquistados o ejércitos destruidos. Dejó una advertencia sobre cómo el poder se degrada cuando deja de cuestionarse a sí mismo. Este conflicto mostró que ninguna forma de gobierno es inmune al miedo, a la manipulación ni al agotamiento, que incluso las sociedades más avanzadas pueden justificar decisiones destructivas cuando creen que su supervivencia está en juego, y que el verdadero peligro no siempre viene del enemigo externo, sino de las dinámicas internas que se activan bajo presión. La guerra enseñó que el poder tiende a endurecerse cuando se siente amenazado, que empieza a confundir firmeza con rigidez, seguridad con control, unidad con silencio, y cuando eso ocurre, el margen para corregir errores desaparece. Atenas cayó no solo por la fuerza de sus adversarios, sino porque perdió la capacidad de escuchar, de dudar y de adaptarse. Esparta, por su parte, ganó la guerra, pero no supo construir un orden duradero. La victoria no trajo estabilidad, solo otro ciclo de conflictos, porque el problema nunca fue un bando específico, sino la lógica que gobernó el conflicto. La guerra del Peloponeso dejó claro que el poder, cuando se ejerce desde el miedo, tiende a destruir aquello que intenta proteger, que la propaganda puede sostener decisiones durante un tiempo, pero no puede reemplazar la realidad indefinidamente, y que el desgaste psicológico termina pasando factura, incluso al vencedor. Por eso esta guerra sigue siendo estudiada, no como un episodio lejano, sino como un espejo incómodo, un recordatorio de que las sociedades no colapsan de un día para otro, se erosionan lentamente, decisión tras decisión, discurso tras discurso, justificación tras justificación. El verdadero legado de la guerra del Peloponeso no es una lista de batallas, sino una lección silenciosa. El poder no cae cuando pierde una guerra, cae cuando pierde la capacidad de corregirse. Y esa es una advertencia que no pertenece solo al pasado, pertenece a cualquiera que crea que su sistema, su poder o su forma de gobierno está a salvo de cometer los mismos errores. Porque la historia no se repite exactamente, pero rima lo suficiente como para ignorarla bajo nuestro propio riesgo. Ese fue el verdadero final de la guerra del Peloponeso.